Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a este último webinar, a esta última webinar del ciclo de seminarios sobre competencias digitales y estrategias para pymes. Recordamos que este ciclo ha sido organizado por el Servicio Andaluz de Empleo a través de los 4 centros de referencia nacional andaluces. Mi nombre es Azara García Peralta y tendré la suerte de estar moderando y acompañando a nuestra ponente de hoy. Nuestra ponente de hoy, ahora la presentaré, ella es Patricia Santos Campos. Ella es licenciada en Derecho, en Empresariales, especializada en muchas materias, que no voy a entrar porque si no ocuparíamos la hora entera, y profesora de FOL, además de, como digo, otras muchas cuestiones friki y maravillosas. Patri nos va a hablar y nos va a especializar o por lo menos a adentrarnos para que podamos seguir profundizando en la protección de datos y derechos de autor para el diseño de tu marca personal. Sin duda uno de los temas más importantes y normalmente menos trabajado. Enhorabuena, Patri. Gracias por estar aquí. Ha hecho un esfuerzo muy grande. Viene de un viaje, está en otro viaje y aquí hemos pillado este huequito para poder aprovecharnos de su conocimiento. Bienvenida, Patri. Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y yo encantada de esto, de poder estar aquí y compartir un ratito, a ver si puedo dar algunas claves que puedan ayudar a ese diseño de marca de nuestros asistentes, ¿no? Seguro que sí. Todo tuyo. Vale, pues comenzamos entonces. Vamos. Yo he querido encuadrarlo porque en realidad vamos a tocar diferentes temáticas bastante amplias. Con lo cual, me voy a centrar, va a ser como una especie de menú o de bobinas de hilo que os voy a ir poniendo encima de la mesa para que podáis tirar de ella, ¿no? Para que podáis, hablábamos antes, seguir investigando por dónde empiezo, ¿no? Y yo quizás lo clasificaría en dos partes, que sería protección de datos, por un lado, que es puramente jurídico, bueno, una etiqueta también tiene su parte legal, pero que a veces se confunde la protección de datos con lo que es la ciberseguridad o las estrategias que tenemos que seguir para poder proteger los datos personales que tenemos en diferentes dispositivos cuando somos tratados, bueno, cuando estamos encargados del tratamiento de datos, como pasa en la mayoría de las empresas, dado que necesitamos esa base de datos de clientes, eh, personas físicas, que nos van a ceder sus datos para poder gestionar bien el trato a nuestra clientela, ¿no? Y fidelizarla. Entonces, voy a intentar tocar un poquito lo que son los derechos de autor, que nos van a servir para, sobre todo si vamos a diseñar nuestra propia marca personal. Creo que ya habéis estado en formaciones en este sentido, es decir, vamos a intentar mostrar a través de la red, vamos a dejar una huella que diga de nosotros a los demás qué somos, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros propósitos, cuáles son nuestros principios, pero vamos a dejar una huella respetando la normativa específica que existe sobre derechos de autor, porque es verdad que entramos en Internet y hay muchísimos recursos y no sabemos cuál se puede usar, cuál no se puede usar y en qué condiciones, ¿no? Y por otro lado, esa protección de datos que también está relacionada con esa marca que tenemos que respetar, no solo con el diseño de la marca, sino como empresario o empresaria que vamos a tratar datos de personas físicas, de clientes que tenemos en nuestra cartera. Además, como decía, se suele confundir con ciberseguridad, que son algunas estrategias que podemos seguir para proteger esos datos que estamos custodiando y que estamos tratando para poder desempeñar bien nuestra labor y poder ofrecer un buen servicio. Espero que me dé tiempo a todo. Soy muy positiva y siempre pienso que puedo abarcar, pero de todo modo el material lo tendréis bueno, accesible para que podáis acceder a él. Como os decía, empezamos con derechos de autor. Derechos de autor, yo creo que es importante saber, hay cosas que tenemos como verdaderas, pero a veces no lo son. En qué consiste el derecho de autor, si se puede o no se puede ceder el derecho de autor, que se utiliza mucho lingüísticamente ese concepto, y que existen una serie
bueno, que existe un movimiento de cultura libre que se promovió hace ya unos años, en la que podemos encontrar otros recursos que no están bajo bueno, pues la normativa de derechos de autor. Recursos como Creative Commons o recursos en abierto. ¿Cuál es la normativa que regula los derechos de autor? Bueno, pues nosotros ponemos por internet y ponemos en Google, yo qué sé, cualquier cosa como, por ejemplo, éxito, y aparece una serie de recursos, imágenes, materiales, escritos, etcétera. Eso que viene ahí, no por el hecho de estar publicado en internet, deja de tener derechos de autor. De hecho, hay que ser consciente que la normativa que lo regula, que es este Real Decreto Legislativo que tenemos aquí, indica que el derecho de autor es inherente nada más por el hecho a la producción y a la persona que lo hace, y eso no se puede vender ni ceder. Es decir, que todos los productos que encontramos en Internet, ya sean imágenes, sean producciones literarias o audiovisuales, tienen un autor o autora que tiene sus derechos sobre ellos. Incluso aunque hubiera fallecido, hay una persona que ha heredado los derechos de esa obra, ¿no? ¿Qué sí se puede ceder? Algo curioso. Lo que se cede son los derechos de explotación. Es cierto que cuando tú creas una obra, puedes ceder la explotación de esa obra, los beneficios que de ella pudieran surgir, siempre y cuando establece la ley existe una remuneración a cambio. Es decir, nosotros cedemos nuestra obra a cambio de algo, ¿no? Pero lo que son los derechos morales y los derechos de autor básicos, vacíos, se les va a quedar siempre al autor o la autora correspondiente. De hecho, no sé si conocéis el término copyright, pero no es necesario indicar el copyright en ninguna obra porque la ley lo da por hecho, ¿vale? Es decir, cualquier cosa que encontremos, cualquier obra que encontremos ya tiene copyright y tiene un derecho de autor detrás. Lo que vamos a buscar es la excepción. La excepción la vamos a buscar con los Creative Commons o obras que se han querido ceder de dominio público. No, ojo, no en cuanto a esa esencia del derecho, que ya os digo que es inherente al autor y se les va a quedar siempre, sino en cuanto a su explotación. Hay personas que no les importa que se utilicen sus recursos y los pueden poner de dominio público y una vez que están de dominio público podemos seguir usándolas, pero eso no significa que no haya perdido el derecho de autor la persona que lo puso ahí. ¿Por qué es importante saber esto? Porque esos derechos morales sí que nos van a asignar la posibilidad de exigirnos responsabilidad si no utilizamos con la debida ética y moralidad, como dicen las leyes, esa obra, ¿no? Si la utilizamos por unos fines que pueda perjudicar la imagen del autor o la autora. A pesar de que sean libres de derechos, es decir, a pesar de que una persona haya decidido exceder los derechos de explotación bajo determinado concepto, ya sea Creative Commons, que ahora veremos exactamente qué es, o dejándolo de dominio público, siempre se va a respetar, o sea, hay que respetar los derechos morales del autor o la autora de las obras. Además del derecho a las obras, existe una cosa que se llama derecho a cine, que lo tienen los artistas, los intérpretes, como músicos, actores, actrices, directores de orquesta, bailarines. Las producciones sonoras, audiovisuales, tienen también autoría de derechos de autor, ¿vale? Aunque no sean exactos. Como os digo, yo creo que es importante identificar que dentro de los derechos de autor se distinguen dos tipos de derechos, que serían los derechos morales, que como os decía son perpetuos, no se pueden ceder ni renunciar, y los derechos de explotación. Así que cuando alguien dice, bueno, este material está libre de derechos de autor, esa frase que se escucha mucho en realidad no es correcta jurídicamente, no está bien dicha, en realidad nunca se pueden ceder los derechos de autor, lo que se ceden son los derechos de explotación y en determinadas condiciones y por una compensación económica.
¿vale? Yo creo que esto es algo interesante a saber. ¿Cuándo se consideran obras de dominio público? Bueno, pues cuando se ha caducado, es decir, cuando el autor ha fallecido y han pasado más de 70 años, 80 en caso de autores fallecidos antes del 87. En ese momento deja de estar el copyright y pasa a dominio público. Pero como os comentaba, tenemos que tener siempre el respeto a esos derechos morales que sí que van a ser heredados por las personas que tengan derechos de sucesión de los diferentes autores. ¿Vale? ¿Y cuándo vamos a poder utilizar además obras? Es decir, que ahora mismo yo si busco en internet, estoy buscando, por ejemplo, una obra de Beethoven, pues la podría utilizar porque ya está libre de dominio público, dado que falleció hace más, ¿no? Lo he dicho bien, a ver si Beethoven sí falleció hace más de 70 años, Patrick, mira, más de 80 años, ¿no? una pregunta que yo creo que es buen momento para ella, porque además nos la plantean muchísimo. Sin ánimo de lucro, ¿no? Imagínate un proyecto de la Administración Pública, la Consejería de Educación o de la que sea. Quiere presentar, ni siquiera en stream ni nada, quiere presentar en una presentación incorporar una melodía, pues, por ejemplo, de Beethoven. ¿La puede utilizar? ¿No la puede utilizar? Si es un recurso, ya sea auditivo, audiovisual o por Sí, escrito, lo primero que hay que ver es si la persona que tiene ese derecho de autor está fallecida o en sí, vida. Si está en sí, vida, tiene derecho de autor y habría que ver si ha cedido los derechos de sí, explotación o no, que puede haberlo hecho a través de los Creative Commons, ¿vale? Si no lo ha cedido, habría que pedirle permiso y esto es muy importante porque las multas, bueno, esto va a generar indemnizaciones. Si está viva, sí, tiene derecho de autor y no ha cedido los derechos de explotación. Nosotros no tenemos derecho de uso, no nos ha hecho un consentimiento expreso de su uso. Podría exigirnos responsabilidad patrimonial, es decir, podría exigirnos dinero por el uso de esa. Yo recuerdo una sentencia de haber usado una imagen por 7.500 euros, por haber utilizado una foto sí, de internet de una persona sin su consentimiento, ¿vale? O sea que esto sería lo primero que haber. Ahora, dicho Beethoven, entonces, la historia es que legalmente esos derechos de explotación, no los de autor, esos derechos de explotación, una vez sí, que ha fallecido el autor, sí, pasan al dominio público. Es como que se vuelven sí. Ujú. cultura pública y entonces, por tanto, podríamos utilizarlo siempre y cuando el autor haya fallecido y hayan pasado más de 70 años o en autores que fallecieron antes de 1987 hayan Ujú. pasado más de O 80. sea que las prácticas que podemos ver en educación en muchos casos que se utilizan recursos que son pues de Disney, de película abiertamente, no tienen fin lucrativo, pero se utilizan para proyectos, para Geniali. Es que tengan o no tengan fin lucrativo, cuando hablamos solo de Ujú. derechos de autor, no se valora. Se valora si utilizamos las Creative Commons, que ahora vamos a ver Vale, exactamente. perfecto. Otra preguntita, Sí. Patri, es que esto está ya que arde. ¿Hay algún listado de derechos de autor, nos comenta Trinidad, ya en dominio público? Hay varios bancos, ¿verdad? De ¿No? dominio público ahora os voy a poner Venga, sitios donde fantástico. podéis encontrar bancos de recursos que están Sí, libres de derechos, ¿vale? no Libres te de derechos. interrumpimos más, Patri, que sé que No, sí, tienes muchas cosas que... no, que prefiero que me interrumpáis porque Venga, prefiero responder a las dudas vale. reales que ponerme a hablar de temas que a lo mejor no interesan. Entonces, Nos mejor interesa todo mucho, pero es que es tan vamos a apasionante que centrar, nos yo me surgen. prefiero centrar en lo que os interese de verdad. Muchas Entonces, no gracias, importa. Patri. Te dejamos continuar. Además que no me importa saltar, no pasa nada, yo me vuelvo a centrar y ya está, no pasa nada. Entonces, sí, hay recursos, hay bancos de recursos, de hecho es lo que os voy a recomendar que hagáis. Y ya os digo, en general, lo que sí que os tiene que quedar claro es que aunque no lo ponga en ningún lado, todo es copyright. Lo primero que encontremos, lo tenemos que pensar, es que todo es copyright, ¿vale? Ahora, que nos gusta mucho un recurso y queremos usarlo, ¿quién lo hizo? ¿Está fallecido? ¿Hace 70 años? ¿Hace 80 años? ¿Vale? Si murió antes de 1987, hace 80 años, vale, pues ya es dominio público. ¿Lo puedo usar? Sí, lo puedo usar, da igual que tenga fines económicos o no, porque aquí no es condicionante.
Lo que es condicionante es el hecho de que esos derechos de explotación hayan pasado a dominio público, ¿vale? Pero puede pasar que estos bienes tengan los autores vivos o que sea un tiempo inferior. Las personas, bueno, hay bueno, una cosa importante que quería deciros es que cuidado que no es igual los derechos de autor en todas partes del mundo. Estamos hablando de normativa española, ¿vale? Y en este caso europea, porque se ha intentado, bueno, pues armonizar el derecho dentro de los países miembros. Una vez que salgamos de la Unión Europea, tendríamos que ir a los tratados internacionales, ¿vale? Entonces, es muy importante que sepáis que lo que os estoy contando se refiere aquí en el ámbito de España. Nosotros, eso significa que a lo mejor una publicación que vamos a publicar en Internet, porque ahora mismo lo que estamos creando marca personal es Internet, ¿no? Entonces, si nuestras publicaciones llegan a otros lugares del mundo, tendríamos que valorar pues las diferentes normativas o exigencias que se pueden dar en otros lugares, ¿vale? De todos modos, tenemos una normativa bastante estricta y muy protectora de derechos aquí, con lo cual lo que sí que vamos a encontrar en la mayoría de las ocasiones son más laxas en otros lugares del mundo. O sea que si protegemos como tenemos que proteger en la Unión Europea, posiblemente no tengamos ningún problema fuera de nuestra, de nuestra frontera. ¿Vale? ¿Qué protege el derecho de autor? La creación de la obra, la interpretación y ejecuciones. Fijaros, incluso las bases de datos también se consideran derechos de autor. Y si yo hago una recopilación de bases de datos, eso está sujeto a derechos de autor. La fotografía, una mera fotografía o una grabación sonora, un audio de WhatsApp, por ejemplo, tiene derechos de autor. Es un concepto muy amplio y creo que es muy importante. Y no es necesario que tenga un mérito o importancia artístico. A lo mejor lo que yo he hecho no es que sea una maravilla, ¿vale? Pero siempre voy a tener derechos de autor sobre ello. Nuestros niños y nuestras niñas, con esas producciones de arcilla, ellos tienen derechos de autor también sobre esas producciones y si queremos utilizarlas, pues tendríamos que pedirlo. Yo creo que esto es curioso e interesante de saber, porque uno puede decir, bueno, ¿y esto por qué tiene derechos de autor? Si es una porquería o no está bien o es un dibujo mal hecho. Bueno, pues todo tiene derecho de autor sin entrar en ese sentido, ¿vale? Esto es una especie de resumen visual que lo ha hecho el Centro Nacional de Desarrollo Curricular, pero que sirve para todo, para cualquiera, donde se dice exactamente que se protege con la ley de protección. Como os decía, bueno, el derecho de autor se obtiene de manera automática, no es necesario hacer ninguna formalidad, tenemos la diferencia entre derecho moral y derecho económico, los derechos económicos son los que se ceden. Cuando hay varios autores se da la coautoría, por lo tanto tendríamos que ponernos en contacto con todas las personas que hay ahí y se aplicaría la norma, como habéis dicho, de los 70 a 80 años desde el nacimiento, desde la muerte de la persona, ¿vale? Y lo último que voy a decir sobre los derechos de autor es que la infracción es más grave de lo que pensamos. Cuando el Código Penal establece que, el Código Penal estoy hablando, ¿vale? Establece que el uso de una obra sin contar con la previa autorización, y digo previa, que esto es importante, o sin que la ley lo autorice, supone una responsabilidad penal, que puede traducirse en, dependiendo de la gravedad, pero normalmente va a ser pena económica, pero puede traducirse en otro tipo de responsabilidad, ¿vale? Esto yo creo que es muy importante porque a veces pensamos que no es grave, ¿no? De hecho, es muy común, en el sistema educativo pasa, voy a hacer un trabajo, busco en internet, corto y pego, como si todo fuera libre. Y no hay que olvidar que la regla general es todo lo contrario. Es todo lo que hay tiene derechos de autor. Y el uso sin consentimiento ya es una infracción. Y comentábamos antes de empezar. Es como saltarse una doble línea continua. A veces te la salta y nadie te pilla y no pasa nada.
El problema es que debes de saber que siempre que cojas algo de internet que tenga sus derechos de autor y no tengas el consentimiento, no te hayas puesto en contacto con esa persona, va a suponer que se está generando una posible exigencia de responsabilidad. Que esa persona le da igual y no te la exige, ya son otras cuestiones que no tienen que ver con el hecho de que exista o no exista la responsabilidad. Por eso yo creo que es importante que lo sepamos. Una pregunta, Patri, Sí. de Juana. Mira, dice, si el autor ha fallecido hace más de 70 u 80 años correspondientemente, ¿puede haber dejado los derechos de explotación, ya no los morales, a herederos? No, de explotación ¿No? se extinguen. Ajá, pues Se ahí lo extinguen, tenemos. ya no pueden seguir explotando los derechos. Los herederos van a explotarlo durante 70 años, 80 Vale, años. estupendo, Y una vez clarísimo. que se supera ese plazo, ya pasa a ser dominio público. Es un poco como devolver, es una filosofía de devolver. Tú eres lo que eres o consigues hacer lo que has hecho gracias a Ujú. una sociedad que, Ajá, que te ha ofrecido una cultura, un conocimiento, y sí. debemos devolverlo en algún momento, ¿no? Entonces, un equilibrio entre lo que es la propiedad privada y la devolución a la historia y a la sociedad de Y lo la que hemos sociedad que aprendido. somos, efectivamente. Exactamente. Entonces, por eso Qué tiene que bien. tener un límite. También lo tienen las patentes, ¿no? Que en cuanto a inventos, y lo tienen Sí, en este sentido, con el sentido de, bueno, tú has inventado eso, evidentemente, y tienes que tener una recompensa, pero tú has inventado esto gracias a la sociedad en la que te has encontrado, ¿no? Y tienes que devolver un poco eso, aunque pasen años y posteriormente. Entonces, totalmente. no. Clarísimo, Patrick, clarísimo. Una cosita yo creo que importante es que hay una excepción en el uso, tienes que no sé si lo he puesto aquí, pero bueno, os lo voy a decir, hay una excepción, Sí. que es que existe un límite, o sea, podríamos hacer nombrar determinadas obras y utilizar una parte de su visualización, o sea, ver vídeos o de música o recursos audiovisuales, siempre y cuando sean inferior, creo que es a un minuto, tendría que consultar la ley, y lo que hagamos es una reflexión sobre o un análisis sobre ello. Es decir, que si nosotros hacemos referencia a la autoría y lo que estamos analizando, por ejemplo, nosotros en nuestro caso tenemos un proyecto y las alumnas han hecho un análisis de la figura de la mujer en Disney. Entonces, la imagen de la película durante unos segundos y luego dice, como podéis ver en la imagen, Disney en esa película utiliza este vestuario o esta ropa o lo que sea Ujú. para dar esta simbología de la mujer. Bueno, pues esos segundos sí podemos usarlo. De hecho, no sé si habéis visto que hay muchas aplicaciones tipo eh, la de doblaje, esta, la Madlib, 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 que tiene Madlib. un límite. ¿Por qué tiene un límite? Porque el límite se Ah, ajusta. mira, no Esto es lo una cosa sabía. curiosa. Sí, la voy a compartir, pero qué bueno esto, Esto saberlo, ¿eh? se ajusta al límite legal establecido. Por eso podemos ver pequeños trocitos de, no, que nosotros los de gamificación lo usamos mucho, ¿eh? Para hacer Sí, esos cachitos. Esos trocitos. sí. O cuando lo utilizamos por memes, que no sé si en Ajá, plan jocoso o de risa, son sí, excepciones que recoge la ley. eh, Siempre y cuando pues, se nota, es público y no estamos haciendo un uso de, bueno, tú puedes beneficiarte incluso económicamente ah, sí, y limita eso, sí. Incluso podría sacar rendimiento económico. Por ejemplo, tenemos un blog y hacemos un análisis de moda o, no sé, de estilismo y siempre y cuando respetemos los tiempos y vayamos nombrando quién ha hecho cada autoría y lo que estemos haciendo un análisis que es propio, de sí. producción propia, pues se podría utilizar. Pues Patricia, yo creo que es muy importante esto porque creo que está muy extendido, pero muchísimo el tema de lo lucrativo. No, no, como no es lucrativo, Sí, pero pero eso muy no es cierto. extendido. Claro, hay un error. Yo creo que es un mito y leyenda que se pasa Sí, mucho en sí, derecho. Y parece como yo no gano dinero, no pasa nada. No, es que aunque no ganes dinero, existen unos derechos que hay que respetar. Y yo creo que esto es lo importante que hay que quedarse en la mente. sí. Independientemente, evidentemente, si a mí me exigen responsabilidad o me van a penar por el uso y yo no he ganado dinero, la pena va a ser inferior. Eso no lo voy a negar. Si he ganado dinero, la pena va a ser superior y la indemnización que yo tengo que dar también, porque va a haber una cosa que se llama Claro, micro ahí ya, cesante. sí, 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 te entiendo Pero no va perfectamente. a eximir la responsabilidad el hecho de que Influye yo en no la gane pena, pero nada. no en la culpa, ¿no?
No, Exactamente, no la en la responsabilidad es lo que nos responsabilidad. exime. Entonces lo que se hace es reducirse o aumentar la pena. Si yo he ganado mucho dinero, pues lo normal es que esa indemnización, que se llama lucro cesante, el dinero que la persona dejó de ganar con su producto, lo he ganado yo, pues se lo voy a tener que dar y aparte indemnizarle, ¿no? En cambio, si no he ganado nada, pues la pena va a ser inferior porque no está ese agravante Claro, de de lucro. lucrativo, claro, Pero sí existe fantástico. infracción. Esto es lo Ay, importante. ay, ay, ¿Vale? qué Esto es interesante. importante. Sí, 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 sí. Ya os digo, delito penal que hay hasta penas de prisión, sobre todo cuando existe un delito continuado, acumulado, ¿vale? Que en realidad lo hacemos todos y todas. O sea, que si nos empezábamos a tirar, esto yo creo que es también cultural, hay que intentar cambiarlo. Eh, acostumbrarte a utilizar bancos de recursos que sean libres, que me voy directamente al banco de recursos libres. Bueno, ¿cuándo? ¿Cómo podemos buscar banco de recursos libres? Lo primero que sería interesante es conocer que hubo un movimiento de cultura libre en los años 80 que luchaban por la necesidad de que la cultura llegara a todos los estamentos sociales. Empezó por el software libre, y ahí se creó estas licencias que conocemos, que son las licencias de Creative Commons. Hemos dicho que el derecho de autor nace de manera automática, no tengo que registrarme en ningún lugar, pero ahora yo, por ejemplo, he creado esta presentación y pienso en que quiero que beneficie a las personas y que pueda utilizarlas para su día a día, ¿no? Entonces, puedo decidir, si os fijáis en la pantalla, en el lado inferior izquierdo, veis que hay un simbolito, ¿no? Yo puedo decidir compartir libremente las producciones que yo hago, bueno, libremente, con una serie de posibilidades, una especie de menú que podemos hacer, para que la gente pueda utilizar esos conocimientos que tú vas adquiriendo bueno, lo que se produce de la inteligencia colectiva, que creo que es muy interesante, ¿no? De esto va este movimiento y las Creative Commons. ¿Qué son las Creative Commons? Bueno, pues las Creative Commons son legales, son licencias que están reconocidas legalmente en España, son gratuitas, no nos cuesta nada ponerlas o utilizarlas, son irrevocables, es decir, si yo ahora os comparto esta presentación y mañana decido que la presentación ya no la quiero utilizar, no quiero que la utilicéis más, la que ya os di está bajo este paraguas, ¿vale? Porque si no sería muy difícil gestionarlo. Están reconocidos de manera internacional, a diferencia de los derechos de autor, y creo que es muy importante. Y es muy sencillo de usar, aunque no lo utilizamos bien la mayoría de las ocasiones, porque no sé si sabéis que debemos registrarlas en la web. Yo conozco muchos compañeros y compañeras que comparten mucho material y lo único que hacen es, a ver si se van a este cuadrito y cortan y pegan esta imagen y la pegan en la presentación y ya está. Bueno, pues esto sí que jurídicamente se podría defender, pero para terminar bien de crear obras con estas licencias es imprescindible hacer el registro en la página, que es muy simple y es gratuito. Simplemente entramos en la página de Creative Commons, está en inglés, pero sabéis que podemos traducir, y una vez que esté en Creative Commons, elegís el tipo de obra que vais a registrar, si va a estar online o fuera de Internet, y enlazáis si va a estar en Internet dónde va a estar, y ya sí que vamos a añadir esa licencia con toda la cobertura, ¿vale? Jurídicamente no os puedo decir que no tenga efecto si le ponéis el dibujito. Sí tiene efecto porque al fin y al cabo tú estás mostrando tu voluntad, pero la protección internacional te la va a dar con más seguridad si la enlazamos. Bueno, pues yo quiero compartir en cultura libre, y entonces lo que hago es elegir uno de estos dibujitos que tenemos aquí en una de estas imágenes, dependiendo en qué medida quiero yo compartir, hasta dónde quiero compartir, ¿no? Si lo que quiero es compartir, siempre y cuando se reconozca quién lo ha hecho, utilizaría la primera, y es la que nos recomiendan como cultura libre, que si os fijáis, esta diapositiva no es mía, esta diapositiva es del Centro Nacional de Desarrollo Curricular y Sistemas No Propietarios, y tiene esta licencia. Y lo que he hecho yo es dejar los símbolos para que veamos de dónde sale,
y cumplir con su licencia, que es reconocer quién lo ha hecho. Yo no la he hecho, lo ha hecho otra persona. ¿Qué sería incorrecto? Recortarle la parte de arriba, ¿vale? Y dejar solamente el cuadrito de en medio, que muchas veces se hace, pero esto ya sí que sería un incumplimiento de la norma. Vale. Y esto es importante. Patri, mira, ¿te parece si damos respuesta a Sí, un ejemplo concreto? Nos, venga. nos comenta Rosa, del CRN de Madera. Tenemos unos vídeos de unas jornadas técnicas alojados en YouTube y nos surge la duda de qué texto debemos incluirle para asegurar que no hagan un uso indebido, comercial o lucrativo. ¿Podría ayudarnos con esta duda? Y ya propone ella ya, con lo que tú le ya estás compartiendo, ya se anima y dice, creo que en el caso que planteo, lo ideal para nuestros vídeos sería CC con reconocimiento no comercial y compartir igual. ¿Qué opinas? Reconocimiento no comercial y Y sí, compartir igual. sí, yo la verdad que depende también de lo que tú consideres, ¿no? Yo, por ejemplo, si habéis fijado en el que YouTube suelo utilizar, ¿qué diferencia hay en el otro? Yo utilizo, digo, bueno, yo voy a compartir un trabajo mío para que tú lo puedas usar, pero no Sí, quiero que tú te lucres de mi trabajo. O sea, si alguien exacto, se va a sí. lucrar del trabajo, me lucro yo. Ujú, claro, Pero si porque tú tú lo no vas a te lucras además utilizar normalmente. claro, si tú lo vas a utilizar porque, pues para formarte o para no tener problemas jurídicos o lo que sea, pues yo quiero Ujú, que tú lo puedas tener este material y que tú puedas acceder a él y acceder a la cultura, entonces ahí iría reconocimiento no comercial, es importante, serían los tres últimos, es decir, ujú. desde los tres de abajo, ¿vale? Sí, Los tres compartir de igual arriba. o sin obra derivada. Exactamente. Ahora, ¿qué es la diferencia? Si no, Hmm, cuando yo comparto, igual no permito que se hagan, que se incorporen en otras, a que estén adaptados, transformados, es decir, por ejemplo, que me corten y me peguen las cosas que yo he puesto y las desordenen. Y tienen que compartir la diapositiva tal y como yo la he compartido o la foto tal y como yo la he compartido. Si permito que en la primera, ¿no? En compartir igual, perdón, con obra derivada significa que hay gente que también podría copiar y distribuir el material, por ejemplo, en un libro. ¿Vale? Eso es lo que vendría ahí. Entonces, ¿cuál sería el ideal? Depende de lo que quieran, el objetivo que tengan. Si esos vídeos que han compartido en YouTube lo hacen para que haya personas que tengan acceso al conocimiento, pero no quieren que alguien los pueda usar económicamente, pues cualquiera de los tres de abajo. Yo, de hecho, utilizo el segundo empezando por abajo, el reconocimiento no comercial y compartir igual. Se puede adaptar, pueden meter, por ejemplo, pueden crear un libro y nombrarme en algún material que yo he creado, o una dinámica que he compartido, o lo que sea, eh, y estar dentro de un capítulo, pero no podría modificar si es una imagen o una diapositiva lo que es la imagen. ¿Vale? Ya os digo, esto en principio, tened en cuenta que si no ponéis nada es derecho de autor y por tanto copyright. ¿Vale? Que esto sí que es importante. Si no han puesto nada, a día de hoy, esos vídeos de YouTube, bueno, tengo que deciros que YouTube, cuando tú firmas, cuando tú subes a YouTube, estás cediendo los derechos, cedes derechos, ¿vale? A YouTube. Yo creo que esto es importante que lo sepáis. Se ceden una serie de derechos a la plataforma, que de eso va la plataforma, que no hay nada gratis en esta vida, ¿vale? Siempre que nos están cediendo cosas por algo, ¿no? Ellos te dejan esa difusión, a cambio tú cedes un poco los derechos que tienes. Acordaros, los derechos morales nunca se ceden, si esos materiales son nuestros, no se pueden utilizar de manera que perjudiquen nuestra imagen, ¿vale? Esto también está relacionado con la ley de protección de datos, con el siguiente tema. Todo lo que se publica en Internet, aunque esté libre de derechos, no lo puedo hacer usando con un uso que pueda perjudicar la imagen de los demás, ¿vale? Es decir, conforme a burla o intentar ridiculizar, porque esto está prohibido por la ley de protección de datos y aparte puede suponer una infracción penal, ¿vale? Esto es interesante. Yo que trabajo con menores, pues es muy interesante indicarlo y recalcarlo, porque a veces parece que no es grave, pero sí lo es, ¿no? El uso de las imágenes, aunque estén libres de derecho de autor o estén libres para su uso, tienen que respetar siempre los derechos morales
de las personas que lo hicieron, ¿vale? Bueno, yo creo que con esto, esta parte, ¿no? Porque si no se me va mucho el tiempo. Si queréis alguna pregunta más sobre esto de derechos de autor, lo que voy a poner es esto, que creo que es importante. Aquí está la página donde podéis subir Sí, 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 sí. esto y deciros que todas estas páginas que vienen aquí abajo están relacionadas con las Creative Commons, por eso cedemos un poco los derechos, ¿vale? Y aquí está YouTube, Wikipedia, Flickr, Vimeo, todas las que tenéis aquí abajo. Sitio donde podemos encontrar. Vale, pues entonces ya tenemos claro que hay que tener cuidado y no utilizar cualquier cosa que buscamos en internet y ahora nosotros queremos definir nuestra imagen y a lo mejor queremos incluso crear nuestro propio logo o crear una publicidad sobre algo y podemos hacerlo. ¿Cómo? Pues buscando bancos de recursos, buscadores que tienen que hacen una recopilación de productos audiovisuales, a veces pequeños vídeos, audio o imágenes que son libres de derechos de explotación. Acordaros que no se libre de derechos de autor, derechos de explotación. Y por tanto, nosotros podemos utilizarlo para crear esa imagen corporativa o crear esas publicaciones a través de redes de nuestra empresa que van a dar nuestra imagen, nuestra huella personal, ¿no? Y ahí he puesto esas poquitas, como se va a quedar ahí el recurso, donde podéis descargaros libremente y utilizarlo siempre que no perjudique, acordar los derechos morales. Y hay muchos derechos en la red. Vale, bueno, esto, una vez que tenemos claro que ya tenemos qué recursos podemos utilizar, sí, como os decía, está íntimamente relacionado con otra temática que tenía que ver con el webinar de hoy, que es la protección de datos. La protección de datos, ya os digo, al principio cuando la escuchamos, como nos suena un poco a cómo voy a poner una contraseña segura o cómo voy a encriptar un pendrive. No sé si os viene esto a la mente, pero es lo que suele venir. Pero en realidad, la protección de datos es norma pura y dura y habla de derechos y obligaciones en materia de tratamiento de datos. Creo que es muy importante conocer que hubo un antes y un después en el espacio económico europeo y es que se empezaron a dar, una vez que hubo ese auge de Internet y de tratamiento de datos a través de cibernético, que permite hacer un tratamiento masivo de los datos y crear bases de datos, big data impresionantes para las empresas, para muchos, bueno, para organismos políticos, para todo lo que estamos viendo que es de actualidad. Se consideró desde la Unión Europea que había que crear una norma más adaptada, más restrictiva y más protectora de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas. Y se creó el Reglamento General de Protección de Datos en el año 2016, se publica en el boletín europeo en el 12, y a partir de ese momento se genera una serie de obligaciones para los diferentes estados y en concreto para España entra en vigor en mayo del año 2018. En mayo del 2018 entra en vigor el reglamento y obliga a cambiar la Ley Orgánica de Protección de Datos que existía hasta entonces del año 99. Si os fijáis, la ley que tenemos ahora no llega hasta diciembre, pero está vigente desde mayo el reglamento, que es bastante específico y no necesitaba otra norma, desde mayo del 2018. ¿Qué diferencia hay? Como os digo, un antes y un después en cuanto a la protección de los ciudadanos. Y es muy importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista empresarial. ¿Por qué? Hay grandes cambios. ¿Cuáles son? Los primeros es que la ley establece a las instituciones, ya sean públicas o privadas o concertadas, en nuestro caso que existe en España, una responsabilidad proactiva. ¿Qué significa eso? Significa que nos carga con la responsabilidad de formar e informar a la gente y también incluye, y relacionado con esa responsabilidad proactiva, una inversión de la carga de la prueba, algo que os voy a intentar explicar jurídicamente porque es muy interesante y es excepcional en nuestro derecho. Seguro que todo el mundo ha escuchado que hay una presunción de inocencia, es decir, si tú me acusas de algo, tienes que demostrarlo. Y eso es así en nuestro derecho, pero existen algunos momentos en los que no es así, es excepcional. Y este es uno de ellos. Aquí, si alguien te acusa de algo, tienes que ser tú el que demuestra que no lo has hecho.
o que sí lo has hecho. Esto yo creo que es súper importante para tener en cuenta los protocolos de actuación en el caso del tratamiento de datos dentro de la empresa. Es decir, si una persona, si un cliente dice que no nos explicaron, oiga, a mí no me explicó usted mis derechos y mis deberes, como dice la ley, yo tengo que tener una prueba documental que diga que efectivamente yo se lo expliqué, porque no existe presunción de inocencia, existe inversión de la carga de la prueba. Quien me acusa se le da por válido y soy yo quien tengo que demostrar lo contrario. Esto yo creo que es súper excepcional y muy importante a tener en cuenta porque va a condicionar todos nuestros protocolos o debe condicionar todos nuestros protocolos en caso de tratamiento, ¿vale? Esa responsabilidad proactiva que nos va a obligar a informar y formar a los clientes, a las personas que están con nosotros, y además de esa responsabilidad proactiva que nos exige la ley, la inversión de la carga de la prueba para las instituciones, ya sea pública, privada o concertada, ¿vale? Yo creo que estos son dos aspectos esenciales. Otro de los aspectos esenciales que trae de nuevo la normativa es el consentimiento. Anteriormente, la anterior legislación permitía lo que se llama el consentimiento tácito. Por ejemplo, yo digo aquí, si alguien no quiere salir, que quite la cámara. Y con eso doy por hecho que los que sí quieren salir dejan la cámara. Esto que acabo de decir no lo soporta la nueva legislación porque requiere que el consentimiento sea expreso e informado. Es decir, que cuando vayamos a tratar los datos de nuestros clientes, tenemos que tener un consentimiento por escrito o audiovisual o auditivo, que también lo podemos hacer a través de un registro de una llamada. Seguro que lo habéis visto a veces cuando pedimos un servicio, la llamada va a ser grabada. Y se nos debe de informar en los términos que establece el reglamento de protección de datos. Es decir, se tiene que indicar una serie de derechos y conceptos a la hora de exigir ese consentimiento para el tratamiento de datos. Yo no sé cómo veis esto, pero yo creo que son los pilares fundamentales de la nueva norma que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar. Ojo, una cosa, el tratamiento, esta normativa es aplicable exclusivamente cuando tratamos datos de personas físicas. Eso significa que si vamos a tratar datos de otras empresas, de personas o personas jurídicas, no requerimos de este consentimiento, ¿vale? No se aplicaría esta norma. Y también es importante saber que si el uso de datos se va a hacer en el ámbito doméstico, tampoco se aplicaría, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo claro. Tengo una cuenta de Instagram y quiero subir una foto contigo, a Zara, así en el karaoke, ¿vale? Sí. Si mi cuenta de Instagram está en abierto, tendría que pedirte el consentimiento expreso informado. Si mi cuenta de Instagram está cerrada, está bloqueada al público en general, sería supuestamente un uso doméstico. Esto yo creo que mucha gente no lo conoce porque muchísimas personas tienen su cuenta de diferentes redes sociales en abierto y eso denomina al tribunal que es una difusión indiscriminada porque no se sabe a quién va a llegar esa imagen o ese dato. Y resulta que no pide consentimiento, evidentemente, de todas las fotos que se hacen con amigos o amigas. Y esto es muy importante. Yo, por ejemplo, cuando tratamos marca digital, que creo que esto ya lo habéis hecho, y huella, lo primero que recomiendo es cerramos las cuentas personales. Hay que cerrar todas las cuentas personales para que la huella solo se quede establecida o acotada en ese perfil profesional que yo quiero dejar en las redes y además me asegure del cumplimiento legal de todo. Entonces, mis cuentas personales se cierran. Eso es lo primero que hay que hacer. De hecho, nosotros lo hacemos cuando diseñamos marca en el aula. Cerramos me refiero a... Sí, le ponemos el candadito privado durante un tiempo, lo que... Durante siempre que nosotros queremos compartir cuestiones personales, las compartimos en esa cuenta privada.
Ajá, Cuando queremos crear marca y a lo mejor hay aspectos de nuestra vida personal que sí queremos compartir en la pública, lo hacemos con un sentido, con el objetivo, ¿no? Que lo habéis visto ya en cómo se crea la marca. Y entonces efectivamente, con esa sí, coherencia sí y que podemos compartirlo, pero lo compartimos. Esa foto que tú te haces en un evento, en un país que has ido para demostrar que estás haciendo una serie de formaciones, una serie de cosas, depende del perfil profesional que tú quieras trabajar, pues esas requieren de consentimiento expreso e informado. ¿Vale? Esto es muy importante. totalmente. Nosotros docentes es muy importante tener, recabar ese consentimiento expreso e informado. ¿Vale? Ujú. Otra de las cosas que trae nueva esta nueva ley es que crea Nueva pregunta, Patri, nueva pregunta. Está hoy el chat que venga, nos vamos. alegra porque hay mucho interés y surgen dudas muy específicas. Dice Juana, si yo le hago una foto a mi hijo menor y en ella sale otro niño, si la subo a mi red social, claro, los padres del niño que sale junto al mío me pondrían denunciar. Si tu red Em, social está en abierto, sí. Juana, claro, claro. si tu red social, ¿cómo evito eso? Teniendo las redes sociales en privado. O Fijaros que es pidiendo permiso. bastante, a ver, es bastante curioso y a veces controvertido porque los tribunales solo han indicado el hecho de que esté en abierto o encerrado, cosa que a veces puede pasar que yo lo tenga encerrado y tenga 1 millón de seguidores Claro, encerrados claro, claro. y en abierto tenga 200 Tres. Claro, claro. personas. Y eso no lo ha tenido en cuenta. Yo supongo que esto también estamos evolucionando y educándonos en este sentido. Pero ahora mismo lo que existe es jurisprudencialmente, el análisis jurisprudencial, y lo que distingue simplemente es si están abiertos o están cerrados. Ajá. Si está la red privada, yo puedo subir una foto con mi hijo y su amiguito, por ejemplo, en los bailes o en los colegios Sí. que vamos a ver los teatros, lo que sea de las familias, ¿no? Que vemos actuar nuestro hijo, nuestra hija, hacemos fotos. Esas fotos se pueden subir en nuestras redes privadas y compartir a nivel privado, pero nunca en público. Nunca en público porque efectivamente esas familias podrían denunciarlo y tendrían toda la razón de ser. Y además son menores de edad, con lo cual existiría un incremento de la responsabilidad, ¿vale? De la pena que vamos a tener y la imagen. Y luego está no solo eso, porque os decía antes el consentimiento, pero a la vez también existe, la norma exige que yo cuide tu imagen personal. No sé si alguien tiene aquí una amiga o amigo que le sube con la cara, ¿eh? ¿Vale? Pues A eso, ver, eso es muy dañino totalmente. Eso no es ni pues amigo ni amiga, ¿eh? totalmente, ¿no? Pues que sepáis que eso no es legal. Subiros sí, ya le podéis diciendo a ese amigo o amiga que le gusta salir más guapo, guapa al lado Ay, tuya, vamos, es que eso es que tremendo. cuidado con manchar tu imagen, ¿no? A ver, esto es cierto que este tipo de incumplimientos tendría que ser analizado por un tribunal, ¿no? Pero sí que os tengo que decir que efectivamente se establece que es obligatorio cuidar la imagen de los demás. Es decir, no podemos utilizar la imagen de una persona perjudicando su imagen pública, su huella digital, ¿vale? Su identidad Sí. 2.0, que es como se llama. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, Patri, estas imágenes que a veces se comparten, que hay algunas cuentas muy simpáticas, ¿no? De personajes en la noche, ¿no? Que claro, que aparecen en las discotecas unas personas y unas personas en una situación, imagínate, que eso ya no es que hagas daño a no es que rompes por completo ya lo que era su reputación. En esos casos, por supuesto que es denunciable. Lo que pasa es que otra cosa es que Completamente la persona se denunciable. Se entere, puede ¿no? exigir responsabilidad. Y no solo se puede exigir la responsabilidad, sino porque dañe su imagen, sino que también porque no tengan tu consentimiento. Vale. Ujú. Antiguamente yo digo que la normativa era más laxa y lo que sí que yo he notado es que quizás falte un poco de difusión de este cambio normativo que ya empieza a ser viejo, porque como acabo de Fíjate. contaros, entró en vigor en mayo del 2018. Las grandes empresas se pusieron mucho las pilas porque las multas para las grandes empresas pueden llegar a un 4% de los beneficios empresariales. O sea, Bárbaro, es bárbaro. impresionante. Las pymes, las pequeñas y Ahí. medianas empresas, que es donde tenemos aquí, van a tener una multa con respecto a la violación correspondiente. Es Ujú. decir, se va a valorar en cada momento, ¿no? Pero efectivamente las grandes empresas fueron las primeras en ponerse las pilas porque
iba mucho dinero en juego. Es decir, evidentemente se podían, un Un 4% es mucho 4% de dinero. millones o... Exactamente, esa era las multas a la Unión Europea, que luego aparte son las responsabilidades que te exijan las personas implicadas. Es decir, que tendrías que pagar Sí, 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 también sí, sí, sí. doblemente, Madre ¿no? Y mía. sería, entonces yo creo que esto es importante, cuidarlo y tratar, ¿vale? Y bueno, más cositas os quería contar, más cosas diferentes, bueno, más cosas nuevas que traen estas normas, ¿no? Hay una cosa que me parece muy interesante y es que se establece o se define una categoría de datos que se llaman datos especialmente sensibles, ¿vale? ¿Cuáles son los datos especialmente sensibles? Pues fijar, estos. Son circunstancias o información de las personas en su esfera más íntima y personal. Todos aquellos que se refieran a ideología, afiliación sindical, religión, creencia, origen racial, salud. En salud entra mucho, ¿eh? Todo salud mental, salud física. Ujú, Por claro. ejemplo, en educación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo madurativo o incluso de aprendizaje estaría aquí también. Se refiere a las comisiones administrativas o penales, cualquier multa que te puedan poner, y los datos biométricos y genéticos, que también es un concepto que incluye esta nueva ley. La regla general es que están prohibidos tratarlo. Y creo que esto es algo muy importante. La regla general es que está prohibido tratar este tipo de datos. No debemos recabar ningún tipo de datos de estos que vienen aquí. ¿Qué pasa? Que puede pasar que yo me dedico a algo que requiere de esto. Si requiere de esto, tengo que pedir, por supuesto, ese consentimiento expreso informado, indicar la categoría de datos y la finalidad para la cual voy a tratar los datos. Eh, y una vez que esa finalidad desaparezca, debe desaparecer, debe destruirse esa base de datos. ¿Vale? La finalidad va a estar vinculada al tratamiento de manera íntima y en el momento en que la finalidad desaparece, ya no tenemos derechos sobre ella, aunque no hayan dado el consentimiento para el tratamiento. Esto es muy importante, ¿vale? Tenemos que destruir todos los datos en los que desaparece la finalidad para la que lo recabamos. Y esa finalidad debe aparecer en el consentimiento expreso informado. Con lo cual, una vez que nos dan ese consentimiento, nos vinculamos a esa finalidad, la finalidad desaparece, yo inmediatamente tengo que destruirlo convenientemente, ¿vale? Existen empresas específicas para destruir datos y especialmente si son datos sensibles, tenemos que tener una proactividad en la protección de ese proceso de destrucción, ¿vale? Se consideran datos personales también algo importante, todo lo que los datos que lógicamente nombre, apellido, etcétera, que pueden identificar directamente a una persona, pero fijaros, también los que puedan identificarla de manera indirecta. ¿A qué me refiero? Cuando se hacen disociaciones, como por ejemplo numerar a la gente, ¿no? El cliente número 400. Es que aquí no estoy utilizando datos, sí lo estoy utilizando, ¿vale? Porque cuando yo puedo irme a una base de datos donde va a poner que el cliente 400 es fulanita de tal, y entonces va a ser identificable. Por lo tanto, se va a aplicar la normativa de protección de datos. Esto es importante, ¿vale? Aunque hayamos disociado, que es una buena práctica, ¿eh? Eso no significa que no sea una buena práctica que indica tu proactividad en la protección del dato para que nadie la pille, ¿no? Es decir, yo voy a tener por un lado protegido encriptada en una base la asimilación de mi cliente al número y luego yo voy a trabajar directamente con los números para poner un plus de privacidad. Entonces, una buena práctica, pero no dejo de tratar datos, que esto es lo importante. Por lo tanto, si no dejo de tratar datos, se aplica el reglamento en todo su sentido, ¿no? En todas las obligaciones y en todas las cuestiones que Estupendo, estamos Patri. hablando. A modo de, no nos creemos que ya queden 5 minutos, a modo de recordatorio, comentarte simplemente que quedan 5 minutos. Vaya, ¡Qué barbaridad! qué rápido se ha pasado, ¿no? Totalmente, te lo aseguramos. Bueno, Para que tú lo gestiones como tú consideres con tu voy buenísimo a, voy a criterio. dar un poco de cierre, decirles que más Ujú. cosas. Pues, como decía, que es imprescindible que exista una persona delegada de protección de datos en cada centro. En cada empresa debe de designarse una persona. Esta persona tiene que tener una formación específica
que tiene que tener una parte de conocer derecho específico en protección de datos y tiene que tener también formación en negociación y habilidades sociales, porque va a ser el punto de enlace con los clientes en caso de conflicto, etcétera. Es interesante que, bueno, es obligatorio, el reglamento lo pone, que cumplamos con lo que se llaman los derechos de autodeterminación informativa, que son estos. Y es algo que todavía no se está haciendo bien, ¿no? Y este nuevo reglamento también incluye el derecho a el olvido, que no sé si es algo que había escuchado, ¿no? Pero si hay alguna persona, nosotros recabamos, si vais a recabar los datos de los clientes, lo tenemos que recabar, por ejemplo, a través de un cuestionario simple. El derecho, o sea, la manera que yo voy a poder ejercitar mi derecho tiene que ser tan simple como la que tuve a la hora de recabarlo. Es decir, si yo en la web tengo que poner mi nombre, mi dato, no sé qué, lo voy a enviar y con eso ya habéis recabado datos, para darme de baja tiene que ser así de fácil. ¿Vale? De hecho, acaban de penalizar a Google en este sentido, porque debe de ser muy fácil retirar mi consentimiento en cualquier grado o ejercitar mi derecho a rectificación, vaya, todo lo que son los derechos de autodeterminación informativa que se llaman, ¿vale? Lo que antiguamente se llamaba derecho a Arcos, que ahora está ampliado, que ha incluido otra serie de derechos y especialmente este derecho al olvido. Yo te di mi consentimiento, pero ya no quiero seguir con mi consentimiento. Y esto es muy importante que lo respetemos, porque a veces te hacen venta online y tú le dices, quiero retirar mi consentimiento, no quiero estar más en tu base de datos. Es que la base de datos me la ha dado no sé qué empresa de marketing. Disculpe, quiero dar de baja mi... Inmediatamente debemos de darle de baja porque si no podemos acabar pagando o teniendo que pagar una gran indemnización, ¿vale? Si nos pusieran una multa europea, aparte de los daños y perjuicios. Y bueno, esto ya os digo que son bobinas de hilo, creo que deberíais de tirar de ellas, que es muy importante conocer bien y respetar estos derechos y establecer protocolos dentro de la empresa en cuanto a nuestra definición de la marca y en cuanto al tratamiento de los clientes, respetando ambos derechos, ¿no? Ambos ámbitos del derecho. Patri, yo sinceramente me da la sensación como de que hemos estado, ¿verdad?, en el preámbulo, ¿no? Sí, Y ya como que vamos a comenzar ahora, era como, pero hay un montón de cosas en realidad. totalmente, se ha hecho tan dinámico, has tocado cuestiones tan importantes y ya te digo que me da la sensación de que vamos a empezar ahora lo que sería pues el taller o la ponencia, pero no. Son ya casi la una, nos escribe Trinidad y dice muchas gracias, han sido unos webinars geniales, he aprendido mucho. Nosotras también, no sé si hay alguna duda, tenemos un par de minutillos. No sé si desde el SAE o desde las personas que nos están visualizando. ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuántos mitos han caído? Sobre todo yo me quedo principalmente con el de lucrativo, no lucrativo, ¿verdad? Mm. Tremendo. Y mira, fíjate también con lo del candadito de Instagram y depende de si lo tengo abierto o no. Para nada en mi caso pensé que fuese así, pensé que siempre había que pedir o no. No pedimos y luego pasa lo que pasa, que no pasa nada hasta que pasa, como, Eso es, como lo te que suele comento. pasar es que no pasa nada hasta que te pillan. Es lo de la doble línea continua. Tú a veces la tienes en Totalmente. casa y cruzas y de repente pasa un día la policía y te cae la multa. Que tú lo haces sin maldad, lo haces con tal. Bueno, a veces vamos a Bueno, ver. Yo el otro día en este mundo es verdad que lo que es la extensión que se ha dado con las redes sociales, Sí, la publicación de imágenes, de sí, sonidos, etcétera, yo creo que la mayoría lo hace sin maldad porque también lo hace sí, desde el sí, desconocimiento de esta norma. totalmente, Desde el totalmente. desconocimiento del cambio legislativo que hay tan restrictivo y tan protector de las personas, que eso ni siquiera lo sabemos, o sea, que a lo mejor han publicado una foto tuya que Nuestros no te gusta derechos, y los ni de lo los demás ni sabes. los nuestros, claro. Exactamente, no lo ejercemos porque no lo conocemos. Cuanto No esto lo más gente lo conocemos. vaya conociendo, más casos llegarán a juzgados. Le ¿Entiendes? trasladamos también una felicitación de Rosa, que dice muchas gracias, súper interesante y necesario este tema. No podríamos estar más de acuerdo. Y luego la presentación que es oro puro, que la presentación, al igual que el vídeo, que ya casi de inmediato, en cuanto se procese la grabación, va a estar subido en la lista de reproducción de YouTube, que ya se está empezando a ver. Y estamos muy contentas porque las personas que no hayan podido seguir el directo van a poder disfrutarte. Nosotras vamos a seguir tomando más notas y además, como está tu presentación y además tenemos el gusto de conocerte, pues te exprimiremos más todavía. Totalmente.
Totalmente. Claro que sí. Y respecto a las fotos de karaoke nuestras, pues consideremos ser buenas personas y amistades. Es decir, no pongamos la fotografía donde solo nosotros y nosotras salgamos bien. Sí, hay que mirar un equilibrio. Tú sales medio bien, yo también. Esa, Esa. esa. Igual en las pymes, productos bien, no los que nos interesan. Y muchísimas gracias, Patria. Ha sido un auténtico placer. Se nos ha pasado Muchas volando. gracias. A mí también. Qué Muchas broche, gracias. ¿verdad? Qué cierre Sí, de ciclo, de primer ciclo de webinar a lo grande por completo. Un tema que además a priori es denso, desconocido y árido. Vamos, nos lo ha hecho facilísimo, práctico y nos ha asustado un poquito, pero bueno, hay que Hay que concienciarse empoderarse, para hacer las conocer los cosas bien. derechos. Di que sí. Pues un placer, muchísimas gracias y ya Igualmente. vamos finalizando grabación y hasta la próxima. Hasta la gracias. próxima. Gracias.